Bien, pues vamos a iniciar. Les queremos dar las gracias a nombre del Colegio Internacional de Profesores de Cosbiología por acompañarnos una vez más en estas pláticas de estudio de esta ciencia tan bonita que es la astrología, la cosbiología. Estas pláticas las damos los miércoles, puede ser en la mañana o puede ser por la tarde, a las 12 del día o a las 7 de la noche, dependiendo pues de las circunstancias y del profesor que tengamos en curso. El día de hoy nos acompaña el profesor Armando Gómez Moreno. Él es de profesión ingeniero industrial. Es un astrólogo mexicano certificado en el primer nivel por el NCGR, Capítulo México. Él empezó de manera autodidacta a estudiar astrología desde hace 25 años o más. Perdón, y desde hace 25 años ha estado asistiendo a diversos cursos en la materia con diversos astrólogos reconocidos a nivel internacional. Sus inicios en la astrología fueron en la Gran Fraternidad Universal, en la ciudad de Orizaba, Veracruz, con la guía del ingeniero Francisco Javier Rosas por el año de 1973. Él participó en el primer Congreso Nacional de Astrología de la Ciudad de México, que organizó la red GFU en esas épocas por el año de 1974. Increíble, o sea, vean desde cuándo nos acompaña Armando. Él se ha especializado en la astrología técnica, de la astrología técnica horaria. Entre sus principales actividades se encuentran dar conferencias, cursos de astrología horaria y participa en diversos foros de astrología a través de la red GFU. También da consultas, da cursos a través de su cuenta de Facebook. Eh, es miembro ya distinguido de este colegio de profesores del CUIPCO. Ya ha participado con nosotros en varias conferencias, bastantes ya. Y además, él ha participado siempre en los simposios últimamente que ha habido a nivel nacional e internacional. Pues le queremos agradecer a Armando que nos acompañe y que nos dedique este tiempo. Él va a participar con el tema de sinastrías, tránsitos y retorno solar, algo muy interesante, muy bonito, muy hasta cierto punto avanzado o de parte media para arriba. Pues Armando, muchísimas gracias como siempre por tu apoyo, por tu esfuerzo y adelante. Muchas gracias. Muy buenas noches. Vamos a tocar el tema de tránsitos, progresiones y revolución solar en esta ocasión. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirmen si lo pueden ver para iniciar. Sí, ahí se ve ya y si se puede hacer un poquito más grande, mejor. Ahí ya lo pueden ver. Sí, gracias, excelente. Buen tamaño. Muy bien. El tema es tránsitos, progresiones y revolución solar. Pero yo quise agregar algo más porque no es lo único que hay. Estos tres temas forman parte de sistemas predictivos en astrología. Entre otros, los he puesto aquí, primero en el orden en que está programada la conferencia, tránsitos, progresiones, se llama progresiones secundarias, y la revolución o retorno solar. Pero además de eso, hay otros sistemas predictivos como las direcciones primarias, las direcciones de arco solar, las profecciones, está la astrología horaria, la carta natal de alguna manera también es de utilidad para hacer predicciones. Eh, Hay otra técnica que se llama progresiones terciarias, que se refieren a ciclos de la luna. Hay otra que se llama fardarias, hay otra que se llama punto de la edad y varios otros más. Entonces, es bueno saber que hay muchas técnicas disponibles y cada una de ellas pues, se utiliza de acuerdo a las necesidades del consultante. El más conocido es el de tránsitos. ¿Qué son los tránsitos? No es más que el movimiento de los planetas que empiezan a desplazarse
a partir de una fotografía, el esquema del cielo, que a lo largo de la vida se mantiene fijo y que se le llama carta natal o carta radical o radix. Y sobre esa base, todos los sistemas predictivos se van a sustentar para poder prever situaciones que van a llegar más adelante, ya sea internas o externas. En el asunto de los tránsitos, no consideramos a los planetas personales, que son muy rápidos, sino los planetas sociales y generacionales, que son más lentos. ¿Por qué no los rápidos? Pues porque son tan efímeros en su paso. Por ejemplo, la Luna es la más rápida, que tarda 3 días en atravesar un signo. Entonces, no dejan una huella en nosotros, y porque son acontecimientos muy dinámicos, muy breves en el tiempo. Por eso es que a partir de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón se consideran en los tránsitos. Los tiempos, entonces, aquí son más duraderos, y sobre todo cuando hay algún planeta que por su naturaleza del movimiento retrograden, todavía se alarga más el efecto, y en algunos casos puede ser muy significativo. Por ejemplo, en Saturno es común que en ocasiones hace algún aspecto al pasar por algún punto, después retrocede, vuelve a posar por el mismo punto, regresa, se pone estacionario, vuelve a avanzar y vuelve a pasar por tercera vez en ese mismo punto. Entonces, 3 pasadas de Saturno son muy importantes y habla de un periodo en el que van a suceder cosas que van a dejar huella en nuestra vida. ¿Qué es lo importante en un tránsito? Pues cuando esos planetas entran a una casa, hacen aspecto con algún planeta de los que están alojados en esa casa, o en alguno de los otros, porque por ejemplo puede haber una oposición, y también cuando salen de ella. Son momentos muy importantes, son culminantes que marcan acontecimientos que son importantes. Aquí podemos ver un cuadro de los tránsitos que todos en algún momento experimentamos. Desde los primeros años a los 7, es Saturno el primero que hace sentir su presencia, porque hace una cuadratura al lugar en donde se encontraba en el lugar de nuestro nacimiento. De alguna manera podemos entender este efecto, porque a los 7 años ya los niños entraron a la escuela primaria, ya empiezan a tener disciplina, a saber que tienen obligaciones, ya les dejan tarea, ya en la casa se encarga que se hagan responsables de ellos mismos, y bueno, de alguna manera empieza asuntos formales o de exigencia o de estructura en nuestra persona. Después tenemos otra edad importante a los 12, cuando el planeta Júpiter retorna al lugar en que tenía cuando nosotros nacemos, y este es un ciclo benéfico, se le dice armonioso, porque ya empieza a haber un crecimiento personal. A los 14 el asunto se modifica, porque ahí empieza ya asuntos tensos, porque Saturno alcanza la primera oposición al que tenía en nuestra carta natal. Y además de eso, Urano, que es el planeta repentino de los cambios, de las cosas rebeldes, originales, hace un sextil a ese Urano natal. Y entonces a los 14 años se da un cambio importante, es cuando pues generalmente empieza la adolescencia. Aún
A esa edad se conserva mucha de la libertad de nuestra niñez, pero 7 años después, a los 21, Saturno hace una cuadratura al lugar en donde se encontraba en nuestra carta natal. Y este es un aspecto tenso que empieza ya a jugar un papel más importante en la estructura de nosotros, de nuestra persona. Y al mismo tiempo, Urano hace una cuadratura a Urano natal y en esta edad se presentan características que nos da Urano, como es la rebeldía, entre otras cosas, porque también nos trae ideas geniales, este, eh, tratamos de ser diferentes a los demás para distinguirnos de la mayoría, y estos dos asuntos empiezan a jugar papeles importantes en nuestra vida. Los 24 años es una buena experiencia porque Júpiter hace su segundo retorno, regresa al mismo lugar en donde estaba en nuestra carta natal, y es un periodo de crecimiento, de expansión. En general, pues nos va bien. A los 27 años, aunque aquí no es tránsito, lo quise marcar porque es una luna que regresa por progresión. Este tema lo vamos a ver en el siguiente, y regresa a su lugar natal. En este periodo, las emociones juegan un papel muy importante. Un año después, tenemos alguna sacudida porque Urano hace un trígono a Urano natal. Este es un aspecto entre armonioso, pero también tenso, porque Urano no es un planeta benéfico, considerado tradicionalmente, y Neptuno eh, también es un planeta que nos trae complicaciones, nos trae algunas ilusiones a esa edad, y también empezamos a sufrir nuestras primeras decepciones, en general decepciones personales o amorosas. Les comento sobre la marcha, pueden ir haciendo preguntas porque a lo mejor no nos da tiempo para al final responderlas, así que los que gusten pueden ir haciendo preguntas, no me interrumpen ni rompen la secuencia de la exposición. Un año después, a los 29, es una etapa muy, muy importante, porque es el primer retorno de Saturno. Es un aspecto tenso y se refleja en nuestra vida. A esa edad ya tenemos responsabilidades que asumimos nosotros o que la vida nos encarga. A esa edad ya estamos trabajando y tenemos que entregar resultados en nuestro trabajo. A esa edad mucha gente se casa o tiene hijos, y entonces la estructura de su vida toma otro cariz, de más seriedad, de más responsabilidad. A los 30 años hay un aspecto de Sol-Luna, y este aspecto se junta con otro que es el de Júpiter opuesto al mismo Júpiter natal. Y entonces aquí experimentamos tanto aspectos armoniosos como tensos. A los 36 años es una etapa muy, muy importante. Esta es una etapa de madurez en donde dos planetas sociales intervienen. Saturno hace su segunda cuadratura a él mismo, y Júpiter hace un tercer retorno, porque recordemos que el ciclo de Júpiter es de 12. 12 por 3, 36, es el tercer retorno. Y entonces aquí también es una etapa muy, muy importante que nos va a dejar huella. Después, a los 42 años, todavía es, bueno, no más importante, pero sí más crítica. Si ustedes recuerdan, por ahí se habla de la crisis de los 40, que en realidad pues son 42 años, porque Urano se opone a Urano de nacimiento.
vienen ideas geniales, uno trata de ser diferente, de empezar a dejar huella en la vida, en los trabajos, en nuestra persona. Y Neptuno se pone en cuadratura a su Neptuno natal, empezamos a sufrir algunas decepciones, empezamos a ver que la realidad es diferente a lo que habíamos contemplado idealmente, y lo compensa un poco la oposición de Júpiter a Júpiter natal, que es una energía benéfica, pero que tiene sus aspectos tensos porque es una oposición. Después, entre los 43 y 44 años, más o menos 33 y medio años y 44, Saturno se vuelve a oponer a Saturno natal, y entonces es otra etapa de madurez, de reestructuración, pero ya en otro momento en donde ya tenemos consolidada la vida de alguna manera. Así que ese segundo retorno puede ser aprovechado muy bien para rehacer nuestra vida. A los 48 es una buena etapa porque Júpiter vuelve a retornar a su lugar donde estaba cuando nacimos, y entonces es un lugar, es un aspecto armonioso. A los 51 años, Saturno hace una segunda cuadratura al lugar donde se encontraba cuando nacimos, y ese es un aspecto tenso. A los 55 años, la luna progresada regresa a su lugar de origen. Ahí las emociones empiezan a jugar nuevamente un papel importante. A los 56 años es una buena etapa porque Urano hace un trígono armonioso a sí mismo y Neptuno hace un trígono también armonioso a él mismo, y entonces es una etapa de creatividad, de retomar ilusiones, y nos toca vivir algunas satisfacciones, y también nuestra área romántica se revitaliza. Entre los 58 y 60 años es una etapa también muy importante porque tanto Saturno regresa nuevamente a su lugar original, Júpiter hace otra vez un retorno, y Plutón hace una cuadratura al lugar en donde se encontraba. Y el aspecto Sol-Luna se repite por segunda vez. Entonces es una etapa trascendente de mucha importancia y que la vamos a recordar siempre, porque vamos a vivir un poco de todo. Eh, ¿Puedo preguntar algo, Sí, Armando? adelante, Sí, adelante. por aquí tengo un dato y estoy checando, acabo de entrar, sí, estaba haciendo algunas cosas y entré un poquito tarde. Estoy viendo que las órbitas planetarias, por ejemplo, Júpiter, pues da la vuelta cada 12 años, Saturno 29, Urano pues ya son 84 y ahí se la lleva 164, Sí, Neptuno y 248. Entonces son múltiplos los que estás usando, ¿verdad? Para ver cómo, en qué sentido está. Múltiplos y las mitades para cuando se ponen en oposición, eso estoy entendiendo. Y eso es el efecto, es decir, el estado, cómo se encuentra, es decir, cómo es el aspecto, cómo está influyendo el aspecto en las personas cuando hacen esa, eh, ese retorno y pues oposición, ¿verdad? Sí está de acuerdo con eso, ¿verdad? De 12, 29, 84 años, ¿verdad? Y 164 de es Neptuno. correcto lo que dices, Jorge. Tú lo consideras como un múltiplo, y así es. En realidad son ciclos en donde los planetas regresan a su lugar de origen, y en lo que regresan pues hay 4 puntos intermedios que Sí, son importantes y que de alguna manera marcan crisis porque son aspectos tensos: la oposición y las cuadraturas. cuadraturas, sí que no mencioné las cuadraturas Ajá, exactamente. Cuadraturas, oposiciones y toda la...
Todo y el círculo conjunciones, completo. Ajá, así conjunciones es, con regresa. así Bien, es. gracias, todo lo entendí bien, gracias. Bien, luego eh, una nueva etapa de madurez de los 65 a los 66 años, Saturno hace una nueva cuadratura y es una etapa de mucha experiencia donde ya la gente nos consulta, nos pregunta, sabe que de sus preguntas lo más probable es que pueda obtener alguna respuesta. Y pues a esa edad pues ya se es maduro, se es responsable y se puede incluso asumir el papel de maestro de los demás. A los 70, Urano forma un sextil con él mismo y Neptuno forma un quincuncio. El quincuncio generalmente no se considera tanto como los aspectos mayores, que son los ptolomeicos, pero como se junta con Urano, marca un énfasis en estos años. Y a los 72, pues Júpiter hace nuevamente un retorno a su lugar natal. Y eso desde luego que es armonioso. Entre los 72 y 75, Saturno vuelve a hacer una nueva oposición y se reafirma esa etapa de conocimiento, de madurez, de responsabilidad, de experiencia. A los 80, Perdón, nuevamente. interrumpo otra vez. Entonces, en 72 que regresa Júpiter, estoy pensando que a los No, 76, hay una cuadratura y a los 78, que es mi caso, que estoy cumpliendo 78, ya es una oposición para mí en Júpiter. sí, 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 de acuerdo a su ciclo, sí. Pero en realidad es a los 84. Sí. Hay algunas variaciones porque los planetas llegan en algún momento a detenerse, empiezan a retrogradar, Ajá. luego se detienen, retoman su movimiento directo y, y esos eh, periodos pueden alargar o acortar. Aquí estamos hablando de periodos generales. Eh, a los 80 años, una nueva etapa de madurez. A los 82, la luna regresa a su lugar natal. Eh, a los 84, Urano y Júpiter vuelven a jugar papeles importantes porque Urano hace conjunción con Urano natal y Júpiter hace su retorno 7 al lugar en que estaba cuando nacimos, más o menos a los 84 años. Después de los 88, Saturno hace nuevamente una tercera conjunción a sí mismo. Y bueno, lo dejé aquí porque pues, el promedio es más o menos de vida. Eh, ya no quise continuar citando los demás y en general estos son los aspectos que se consideran. Vamos a ver rápidamente un ejemplo de tránsitos a los 29 años que hablábamos de que es el primer retorno de Saturno. Y aquí estoy poniendo un ejemplo ficticio, es un nombre inventado, Juan Pérez, que si hoy estuviéramos viendo sus tránsitos, 29 años sería su carta natal. Y por eso es que este retorno de Saturno se estaría dando después de que él nació en 1995. ¿Ok? Si tienen alguna duda, esta figura a veces puede confundir un tanto, no duden en preguntarme. ¿Qué pasa entonces sobre lo que habíamos dicho? Saturno, miren, en el círculo de afuera está Saturno, Y en el de adentro está también. transitando. Hoy está a 12 grados Saturno en Piscis. Y está haciendo una conjunción, por eso lo marqué aquí con un circulito rojo,
con el Saturno natal de Juan Pérez. Y entonces esto marca una etapa muy importante en su vida. Claro, de existir él. Lo más probable es que haya alguien, aunque no se llame Juan Pérez, que nació hace 29 años. Pero fíjense, lo importante de esta etapa que se da junto con otras. Mira, estos 12 grados de Saturno hacen una cuadratura con su Júpiter natal. Está a los mismos 12 grados. Y entonces aquí Saturno llega, por ejemplo, a decirle a Júpiter, a ver, está bien que te gusta la libertad, que quieres siempre crecimiento, que quieres expansión, que tienes ideales, que quieres prosperar, pero, a ver, lo tienes que hacer en forma planeada, con madurez, con seriedad, para que puedas concretar todas esas aspiraciones que son válidas, pero hay que ser realistas. Ese es el papel de Saturno en tránsito que llega a tocar a Júpiter. Al mismo tiempo, dejando ahorita ya de hablar de Saturno, su Urano en tránsito está haciendo cuadraturas a su Marte natal, aquí lo vemos, y a su Neptuno natal también. Al mismo tiempo, el Plutón, el planeta de los cambios, A los 80 años. aquí tiene 29, 29 años. Aquí Plutón está a 29 grados y entonces aquí es doble el asunto porque por una parte Plutón está cambiando de signo, está terminando, está en un grado crítico de Capricornio y va a entrar a Acuario, pero además va a tocar su ascendente a 0 grados. Entonces aquí la persona sufre o experimenta un cambio completo, a fondo, profundo, que lo voltea como un calcetín. Nada de lo que había antes vuelve a ser igual. Pero además este Plutón hace conjunción con su Urano y todavía alcanza una conjunción con su Neptuno natal. Veamos otra cosa. Neptuno en tránsito se opone a su Quirón natal en la casa 3, que tiene que ver con la familia. Aquí se me pasó hablar un poco de las casas. Bueno, aquí sí hablamos de la casa. Aquí la casa en donde está Marte es la casa del dinero. Y entonces lo más probable es que la persona se ponga a pensar, necesito hacer dinero y empieza a generar ideas, incluso algunas ideas que pueden ser estrafalarias, que pueden ser diferentes, pero que también pueden ser geniales. Su casa 2 del dinero se empieza a activar. Y claro, esto coincide con la etapa de madurez de la persona, empieza a hacer cosas concretas y a planear para el futuro. Porque además, fíjense, esto, Marte a 0 grados de Leo, está por cambiar de signo, y entonces ahí hay una etapa también importantísima. Su casa 7, que es la de los demás, está a 0 grados. Y entonces aquí va a ser muy importante la interacción con las personas de su entorno y desde luego con su pareja o con sus posibles socios. Aquí podemos darnos cuenta qué tan importante es esta etapa de los 29 años, comandado
por el primer retorno de Saturno, pero acompañado de muchos otros aspectos. Y si a esto le podemos agregar otras predicciones por progresiones secundarias, por direcciones primarias o direcciones de arco solar, o por el punto de la edad y por fardarias, podemos hacer un análisis riquísimo de lo que le toca experimentar a esta persona. Hay que tener en cuenta que los planetas no influyen ni hacen vivir a la persona de determinada manera, porque solo son indicadores. Nos están avisando como en un camino, a ver, estamos llegando a este lugar y aquí van a suceder determinadas cosas. Así que no podemos culpar a los planetas, ni a la gente de nuestro entorno, ni a nosotros mismos, porque es lo que nos toca experimentar. Vayan haciendo preguntas. Seguramente a algunos de ustedes ya les ha tocado vivir esto. ¿Podrías pasar la lámina anterior de las etapas? Le estuve tomando fotografías y... Ok, gracias. ¿Quieres ver todas? Miren, Bueno, empecé con la de 7. después vamos como se está grabando la Ok, de plática, acuerdo. Sí. ustedes lo pueden retomar y como dicen, tomar fotos o anotarlo a mano, como ustedes gusten, pero van a tener después esta información. Sí, porque sí es importante conocer los efectos. Así es. Bueno, ya. ¿Tienen alguna pregunta? Porque ya nos toca pasar al otro tema. Ya Sí llevamos... sí me gustaría que se compartiera la grabación porque está muy interesante. Y pues sí me gustaría. Muchísimas gracias. Sí, Carmen, ¿verdad? Sí, lo van a poder consultar después. Ahora, eso es solo hablando de una técnica, que son los tránsitos, que es, digamos, lo más sencillo, lo más conocido y lo más fácil de interpretar. Pero hay varias otras técnicas y que estas, bueno, se aplican en una consulta, digamos, completa. Realmente, cuando una persona llega al astrólogo y pide una consulta, pues el astrólogo tiene que considerar no solo su carta natal, sino el momento en que está viviendo y lo que le toca vivir más adelante para que le pueda ayudar a la persona a prepararse de lo que viene. Bien, entonces, las progresiones secundarias, pues se trata de una técnica también predictiva para conocer aquellas cosas importantes de nuestra vida, lo que estamos viviendo actualmente, lo que vamos a vivir a futuro y también nos permite explicar por qué nos ha sucedido determinadas circunstancias antes de la edad actual. Así que podemos ver pasado, presente y futuro. Y aquí lo importante de las progresiones secundarias es que se refiere a procesos internos que vamos viviendo con base en las experiencias que tenemos, adquirimos nuevos puntos de vista, nuevas experiencias, nuevas maneras de pensar y adquirimos otro matiz diferente, por ejemplo, en el caso del cambio de signo de un planeta o cuando entra a hacer contacto con algún planeta, por casa, por signo, todo eso es importante y se tiene que ir tomando en cuenta. Ahora, ¿qué es la progresión secundaria? Es algo que no es, vamos a utilizar la palabra real como los tránsitos, porque los tránsitos son movimientos que realmente están ocurriendo respecto a nuestra carta natal. Pero hay otros movimientos que son
de alguna manera simbólicos, porque aunque no son reales, obedecen a una relación en la que al alcanzar determinadas posiciones, vamos a vivir determinadas experiencias. Ahora, ¿cómo se hace esto? En realidad es sencillo, no es complicado. Por cada día que vivimos, nuestra carta también se va moviendo. Y entonces, todos los planetas tienen un movimiento, algunos más rápidos como la Luna, otros no tan rápidos, como Mercurio o Venus, que avanzan en promedio 1 grado. Y que en la medida en que vamos progresando en edad, pues también los planetas van progresando, nos van acompañando en nuestra vida. Y se van, desde luego, se van a reflejar en una manera real, no solo simbólica. Ahora, ¿qué pasa con esta técnica? Que digamos dura hasta cierto tiempo. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer un análisis de, digamos, hasta los 90 años, eso lo alcanzamos en promedio pues a los 3 signos, o 3 casas más o menos, porque cada signo dura 30 años. Y entonces las progresiones secundarias hacen un análisis detallado desde que nacemos y más o menos hasta los 90 años. Se puede seguir más adelante, desde luego, sabemos que hay personas octogenarias que llegan a vivir 90, 100 años o más. Así que, pues bueno, en este caso, el límite de los 90 no nos detendría, porque, bueno, como aquí lo indica el texto, hay excepciones. ¿Puedo preguntar algo, Armando? Sí, Disculpa, soy muy preguntón. adelante. Esto lo puedo, en progresiones lo puedo yo experimentar en el efemérides, ¿no? Porque yo le puedo cambiar ahí los días, la fecha, hacia atrás o hacia adelante de un día, el tiempo que yo quiera. Y ahí puedes ver los gráficos, cómo están y las fases lunares también, ¿verdad? Sí, efemérides me da este trabajo también, ¿verdad? Así es. Esto lo podemos consultar en las efemérides y también los tránsitos. Pero además, ahora, me gusta mucho que tú pienses en las efemérides porque es un elemento de información importantísimo y que muchas veces se le rehuye porque nos parece complicado. Pero sí es importante empezar a trabajar, acostumbrarse a trabajar con efemérides. Miren, actualmente ya todos los programas astrológicos nos calculan rápidamente tanto la carta como los tránsitos, las progresiones, las direcciones, y podemos acceder en cuestión de minutos o hasta de segundos en esta información. Aquí lo importante es saber interpretar Ah, esos movimientos. Pero programas como astro.com, como AstroSeek, como cartanatal.es y algunas otras nos permiten hacer en forma gratuita estos cálculos. Incluso las efemérides, astro.com las proporciona en forma gratuita. Antes era muy difícil tenerlas porque era carísimo comprar libros de efemérides. Actualmente, pues es una enorme ventaja que, pues, sin costo las podemos tener a la mano. Ok. Los demás pregunten también porque el tiempo se nos va. Ya llevamos casi 45 minutos. No nos va a dar tiempo de alcanzar a ver todo. Eh, Así que esta la voy a pasar, pero bueno, la van a poder ver después.
juegan un papel importante en los aspectos conjunción, sextil, oposición, cuadratura. Y, como decíamos, pueden ser armoniosos o tensos. Y desde luego, pues es una técnica predictiva. Podemos ver cómo nos vamos desarrollando internamente. Son cambios internos cuando hablamos de progresiones. Y desde luego, decíamos, son simbólicos, pero que en la realidad, en nuestra vida, se reflejan puntualmente. A ver, esta ya la acabamos de ver, los tránsitos. Perdón, estaba oprimiendo la tecla que no era. Vamos a ver un ejemplo de progresiones para la misma persona ficticia. A esta misma edad, junto con todo lo que vimos por medio de los tránsitos, ¿qué pasa con sus progresiones? Aquí marqué las tres más importantes. Mercurio está cambiando de signo y está dejando el signo de Acuario, que algunos dicen que en Acuario se exalta, pero no es así. Mercurio está peregrino en Acuario. Aquí lo importante es que va a entrar a Piscis. Y entonces, desde luego, aquí Mercurio va a tener otro ámbito para desarrollarse porque ya entra en un signo, ya no es de aire, que le facilita los pensamientos, los razonamientos, la comunicación, y entra un signo de agua donde pues, se alenta, pero además está en su caída y está en su exilio. Aquí va a ser una etapa muy importante para esta persona, pero al mismo tiempo, vean este circulito, su Marte progresado está haciendo conjunción con su ascendente. Y entonces aquí es una etapa de nuevos bríos, de una etapa de arranque, de emprendimiento, de impulso, de espontaneidad, porque, pues bueno, Marte así va a expresar su energía, que además está en un signo de fuego, que es Leo, y en conjunción con el ascendente, aquí la persona tiene un despertar muy notorio. Esto está en oposición a la casa 7, que es la el ascendente. Venus. Y entonces aquí la relación con los demás va a ser muy importante y sobre todo porque Venus está también en conjunción con el descendente progresado. Estamos hablando de progresado. Y entonces aquí pues va a tener una etapa romántica importante. A lo mejor se casa o se divorcia, pero va a ser un momento de huella que lo va a dejar marcado hacia adelante. Ajá. Neptuno progresado está sobre su casa 7. Bueno, no, dijimos que en progresiones solo vamos a considerar los planetas lentos, que son los que vimos ahorita. Venus, Mercurio, Marte todavía, y el Sol. El Sol ya dejó de estar en Acuario, miren, esta es su carta natal en el interior, y ahora entra en una etapa diferente en el signo de Piscis. Se vuelve más empático, más protector, le interesa más el contacto con la gente. Aquí entonces pudimos ver este ejemplo rápido. Y aquí, esto es muy importante porque se refiere a nuestra persona. Internamente, esos cambios se van a ver. Aquí en esta figurita podemos ver como si, imaginemos que esta es nuestra carta natal y ahí están los planetas, pero al progresar se van a ir moviendo
Y estos movimientos son los que van a ir dejando marcas en lo que vamos experimentando. Ahora, no quiere decir que el Sol, por ejemplo, que veíamos en la carta anterior, dejó de estar en Acuario, ahora está en Piscis. No quiere decir que la persona ya no es Acuario y que ahora es Piscis. Sigue siendo Acuario, pero con un matiz del Sol en Piscis. Y entonces decíamos, esto nos va a dejar marcas muy importantes. Ahora aquí, ¿qué es lo trascendente? Pues que tendremos siempre la libertad, porque son cambios internos, de elegir qué es lo que vamos a hacer con esos cambios que la vida nos está presentando. Fluimos y entonces todo va a ir mejor, o nos oponemos, reaccionamos, nos resistimos al cambio, pero eso nos puede hacer sufrir. En la Biblia hay un pasaje muy bello en el Eclesiastés número 3, donde dice hay un tiempo para todo. Y aquí está el comentario de lo que Jorge nos decía, que los tránsitos los podemos ver con mucha facilidad en las efemérides, pero para las progresiones, bueno, ahí sí ya necesitamos utilizar un programa para ver qué tanto se han desplazado esos planetas, y cualquiera de los programas que mencioné nos pueden hacer que los veamos. Nos quedan 5 minutos para ver revolución solar. Miren, revolución Armando, solar, sí. una pregunta. Mucha gente, bueno, he visto, ¿tú qué recomiendas? Cuando uno hace la interpretación de la carta natal, pues puedes ver los tránsitos y además con una tercera rueda ver lo que serían las progresiones. ¿Tú cómo ves ese tipo de filosofía? ¿Se vale confirmar con esos dos sistemas o nada más No te solo basarías en uno? se debe, porque, miren, la carta natal describe a la persona y de alguna manera promete que algo va a suceder en algún momento. Ahora, la etapa de la persona que está viviendo es la que tenemos que ver para poder orientarle de lo que está viviendo en ese momento y de lo que viene después. Sí, es bien importante, adicional a la lectura de la carta natal, ver esos movimientos planetarios porque nos van a enriquecer la interpretación. Sí, desde luego, es muy importante. Gracias. Otra pregunta, Jorge, Sí, otra pregunta. Oye, una revolución solar también, aparte del programa que existe pues para la revolución solar que te saca las dos cartas unidas para ver el retorno del sol al mismo lugar, también se puede sacar con efemérides, ¿no? Pues le cambio la fecha y pues la hora y ahí tengo otra carta, simplemente por las junto. O sea, que yo puedo ver cómo va a ser mi situación para el próximo año de nacimiento, pues. sí, ¿Sí, verdad? Ok. sí. Se Sí, pueden gracias. usar las Gracias. efemérides. Miren, de hecho, la revolución solar es el tránsito del Sol y todos los planetas que lo acompañan para el momento exacto en que nosotros cumplimos años. Y esa nueva carta por sí misma es válida y es muy importante sobreponerla a nuestra carta natal, porque ahí vamos a comparar o a asociar cómo se han movido los planetas durante el año y cómo se presenta la situación en los 12 temas que abarca la carta natal. Nosotros vivimos nuestra salud, nuestra personalidad, nuestro dinero, nuestros familiares, la familia, el romance, los hijos, las enfermedades, la pareja, los socios, fallecimientos posibles, viajes, el trabajo, los amigos, nuestras necesidades de aislamiento, posibles reclusiones, etcétera. Vamos a tener un juego de dos cartas.
Y entonces el sol es importantísimo, no solo en todas las predicciones, en particular en la revolución solar, porque todo hace referencia al sol, que es lo que guía nuestra vida. Entonces, es Otra pregunta, parecido. Armando, otra pregunta, Bien. perdón. Hay pregunta, yo me estoy aprovechando. Pero sí podría cambiar con respecto a las efemérides, porque en tu revolución solar puede ser que ya vivas en otra ciudad, en otro país. Miren, eso es un tema político. Los astrólogos nunca se han puesto de acuerdo en que la revolución solar se debe levantar para el lugar de nacimiento o para otro lugar. Y cada uno está convencido y defiende su punto de vista y difícilmente cambia. Es un asunto en el que hay poca apertura. Yo Gracias. personalmente levanto la revolución solar para el lugar de nacimiento. Miren, es Ay, como una carta genética. Hay cosas que no vamos a poder cambiar. Y aunque nos desplacemos a otro lugar, pues cuando regresemos, llegamos al mismo lugar y se reacomodan las casas. Pero desde luego cada quien es libre de hacer las cartas para uno o para otro lugar. Y miren, voy a comentar algo que les va a parecer extraño. Las dos formas de levantar la carta solar funcionan. Así que, pues, cada quien inclínese, pero sobre todo documentese de las razones por las que se levanta en unos casos para el lugar de nacimiento y en otros para un lugar en donde se supone que debe ir a la persona. Ahora, ¿por qué se relocaliza? Básicamente porque el astrólogo trata de desviar la problemática de las casas complicadas como son la 6 de las enfermedades, la 8 la de la muerte, la 12 la de los confinamientos y reclusiones, que en realidad pues lo que hace no es evitarlo, sino desplazar ese conflicto a la casa siguiente. Así que si a alguien, por ejemplo, le soluciona un asunto de enfermedad, si es que así es, pues la problemática se le puede enviar con la pareja, por decir algo, ¿no? Entonces, no es una solución mágica. Hay que tener eso en cuenta. Maestro Armando, muy Sí, buenas tardes para todos. Con sí, Sandra. respecto a esta parte, bueno, primero agradecerles su charla y la aclaración de las dudas. Y Sí. respecto a la revolución solar, entonces, finalmente nos puede servir como una orientación, una guía para ir replanteando algunos aspectos que quizá no habíamos tenido tan en cuenta y ver las posibilidades que pudiéramos tener, ¿no? Para, si bien no es un futuro exacto, ni mucho menos, pero nos puede dar como alertas o algunas previos o guías para poder atender ciertas cuestiones. Ahora, respecto a lo que comenta que cambia entonces, si tuviera alguna situación poco favorable, por ejemplo, en el área de la familia, digamos, en el área de los hermanos en la casa 3. Entonces, esta situación, si se atiende, ¿podría entonces verse trasladada a la casa 4 con la parte de los padres o cómo es que funciona esta parte? Muchas gracias. Al relocalizar es la pregunta. Ajá. Sí, es correcto. Si se relocaliza y si no se relocaliza, podrían suceder cualquiera de las dos tomando en cuenta estas dos posibilidades de lectura. Miren, lo importante de esto es que nos está dando posibilidades de que algo va a suceder. Y entonces nos da la oportunidad, la revolución solar, de estar preparados para lo que viene y hacer algo de lo que nos toca. Si, por ejemplo, marca aspectos tensos con la pareja, entonces, antes de que suceda, preparemos el terreno, manejémonos con mayor armonía, seamos más considerados con la pareja, pongamos más atención a sus necesidades, eh, platiquemos más, escuchemos, intercambiamos información y facilitemos el asunto de tal manera que cuando llegue lo que vamos a vivir, lo podamos hacer de una manera
armoniosa. El conflicto se va a presentar, lo vamos a tener, pero no es lo mismo salir de bronca que estar preparado y de la mejor manera posible, con una actitud positiva, atender lo que nos toque vivir. Eso por decir algo de un área, pero son 12 áreas en las que comentaba yo hace un momento. Y recordemos que esto es un periodo para un año, nada más. Y que son posibilidades. Aquí no hay nada exacto. Las cosas con precisión se pueden conocer por medio de la astrología horaria. Cuando se hace una pregunta que sea importante, que preocupe, se formula al astrólogo, y en ese momento, como el universo está en sintonía con lo que la persona vive en su carta, se levanta la carta y en ese momento el astrólogo, al interpretar, obtiene la respuesta que la persona necesita. Se la tiene que dar tal cual, en forma honesta. No la puede engañar ni endulzarle la respuesta, porque la obligación es decirle las cosas tal como vienen para que esté preparada y actúe de la manera mejor posible cuando llegue la situación. Pero es correcto lo que usted dice. Muchas gracias, maestro Armando. Por nada. Miren, estamos sobre el tiempo, me voy a ir muy rápido, no nos va a alcanzar el tiempo para ver todo lo que yo había pensado, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer en una revolución solar? Pues analizar cómo es el patrón de esa figura, cómo están agrupados, qué planeta es importante en ese año y que dispone de los demás. Hay un planeta señor del año que va a comandar las acciones de todos los demás. Hay otro que se llama planeta dominante y que va a ser el más fuerte, no necesariamente el que tenga mejor calidad de actuación. Estos son factores que se van a tomar en cuenta. Y entonces, pues ahí se analiza cómo está la posición del Sol por casa, en qué casa cae, con qué planetas se aspecta el Sol, cuál es el regente el ascendente de esa revolución solar que va a marcar la pauta para todo ese año, qué casa y qué planetas son regidos por el Sol. También tenemos que sobreponer la carta solar sobre la carta natal y hacer un análisis de cómo se presentan las cosas. Ahí va a haber aspectos tensos y otros armoniosos. También tenemos que ver cómo se sobrepone el ascendente en el signo y si hay ahí planetas que están siendo ocupados en la carta natal. Las casas con cada uno de los significados, cómo se sobreponen a la carta natal. En alguna ocasión se llegan a colocar exactamente sobre las posiciones de nuestra carta natal. Esto sucede a los 33 años. ¿Cómo rigen los planetas una casa respecto a otra? ¿Cómo se relacionan con los aspectos? Tanto los de la revolución solar como de la revolución solar con los natales, y cómo los planetas de la revolución solar caen en las casas de la carta natal. Miren, aquí puse algo sobre si se deben o no relocalizar las cartas natales. Entonces, decíamos, pues cada quien es libre de determinar qué hacer, si relocalizar o no, pero también hay que tomar en cuenta que no se resuelve, se desvía la problemática a otra área. ¿Ah? Porque el astrólogo no es un mago. El astrólogo solo ayuda a describir a la persona lo que viene a saber.
Eh, bueno, no nos da más tiempo, ya pasamos de la hora. ¿Quieren aprovechar para hacer alguna otra pregunta? Y probablemente en otra ocasión pues podamos continuar con todo lo que yo tenía más adelante. Armando, tengo una propuesta para ti, no sé, todo depende de tus tiempos, ¿no? Sé que te falta bastante material por revisar, así como, o sea, conciencia, detalle. Podríamos nomar esta plática primera parte y si gustas y si tienes tiempo, la siguiente semana la nombramos la segunda parte, o sea, la continuación de esta, si se acomodan tus tiempos. Sí, miren, pero no quisiera yo, bueno, habría que ver si puede caber. Sí, sí cabe. Yo ahorita ya chequé, ahí tenemos un espacio vacío y luego sí. Entonces, pues bueno, mejor terminamos de ver esto bien como te gustaría y como nos gustaría a todos, ¿verdad? Y ya Sí, pues continuamos. ajá, miren, ya nomás entonces rápidamente, yo quería hablar sobre direcciones primarias, poner algunos ejemplos, hablar un poco de direcciones simbólicas y ahí con un ejemplo de la persona que ya vimos y hablar un poco de horaria, y bueno, es lo que quedaría Digo, pendiente y a lo sí, sí, mejor, vamos la ujú, próxima semana, ¿cómo ves? ¿Tienes tiempo? sí, la próxima Entonces, semana continuamos, si si les quieres ahí para irte interesa. con calma, yo te quería preguntar sobre, pensé que alguien iba a hacer, pero bueno, lo hago yo. Cuando estás interpretando los tránsitos o las progresiones o el entorno solar, normalmente la gente dice, no, bueno, pues el aspecto de la carta natal, el sol está, tu sol natal está aspectando tu X planeta transitando, Marte transitando. Sí. Y normalmente sí se van, pero la pregunta es interpretar aspectos con planetas transitando o de tránsito a tránsito, de progresión a progresión o de retorno a retorno sin que toquen planetas de la carta natal. Siempre la base de análisis va a ser la carta natal. Y en la revolución solar, ahí nos toca analizar cómo lo que se movió un año después está tocando planetas y casas de la carta natal. Porque comentábamos, la carta natal es un promisor, pero lo que se está moviendo es lo que nos dice en qué momento va a suceder. Sí, desde luego, tenemos que tener eso en cuenta. Y otra pregunta, Armando, con lo que decía, ¿Por se qué? me fue, es que se me van los nombres, estoy en la edad de que se me olvidan los nombres. Cuando tú calculas en base efemérides la carta, el retorno solar, pues sí, aparentemente sí sale, ¿no? O sea, dices tú, para tal fecha, sí, me adelanto unas efemérides y busco, ¿no? Pero como yo lo tengo entendido, al menos que el retorno solar es complicado porque inclusive puedes brincarte un día o adelantarte un día o atrasarte un día por el calendario que no es exacto, ¿no? Que no son 300, no es cuadrado, pues nuestro calendario. Entonces pudieras darse el extremo de que en vez de que yo cumpliera el día 11 el día 6 de noviembre, pues por los cálculos cumplo el día 7. Entonces ahí pues por lo menos se mueve el sol 1 grado. A lo mejor no es suficiente para hacer la variación, pero sí se movería la luna y cosas de esas. O sea, ¿tú qué opinas? Sí, sí, miren, esto sucede porque una cosa es el calendario oficial, convencional, que seguimos, y otra cosa son los movimientos eh, del Sol y de los planetas, que no, el día no tiene exactamente 365 días, son como 365 días y un cuarto más horas y minutos. Y aquí lo que nos interesa es el momento exacto en que el Sol alcanza la posición que tenía cuando nacimos. De ahí que es bien importante hacerlo al momento exacto
que se pueda dejar un día antes o un día después. Pero eso ya es muy fácil porque al programa le pedimos que nos calcule la revolución solar y nos les da exactamente para el momento en que se cumplen años. Eso es bastante sencillo. Si quieren lo podemos hacer en la siguiente ocasión y van a ver que es bastante fácil. Sí, claro, a eso me refería, porque hacerlo con efemérides tal vez pues puede haber un margen de error. Pequeño a lo mejor, pero puede haber. Sí, y tendría que ajustarte, hacer Ah, sí, cálculos matemáticos que llevan tiempo y bueno, actualmente ya tenemos esa enorme ventaja de que le pedimos al programa que nos la calcule. perfecto. Muchas gracias, Armando. Con gusto. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Creo que estábamos con las revoluciones solares. Si querías explicar un poquito más a detalle los puntitos que estabas, pues, yéndote más rápido porque el tiempo premiaba. Pero ahora si gustas, irte con más calma. Y no sé, la propuesta sería como que hacer un pequeñísimo resumen para los nuevos que entren la próxima semana y acabar de ver todo ese material tan bien que traes y tan excelente. O sea, está muy bien. Hasta las láminas. Sí, miren, yo preferiría dejarlo para la siguiente sesión y sirve que algunos que hayan estado, pues anoten por ahí sus dudas las podamos ir comentando sobre la marcha y, y ver un poco más en detalle lo que pasé rápidamente, porque sí lleva mucho tiempo, son 10 puntos, por ejemplo, en las revoluciones solares, a los que hay que prestar mucha atención para poder hacer una buena interpretación de la revolución solar. Ok, perfecto. Una pregunta, o bueno, ya que estamos así preguntando. Hay quien dice que la revolución solar es el trabajo del alma de cada persona por un año. Bueno, ese es un comentario. ¿Tú qué piensas? Pues yo creo que sí. Miren, las 12 casas de la carta abarcan cualquier tema que necesitemos considerar. Y sí, seguramente la parte del alba ahí tiene que ver, porque, pues, bueno, en la medida en que vamos avanzando en edad, vamos teniendo cambios internos y nuestra alma, que se dice que es el cúmulo de todas las experiencias que vamos teniendo, pues ahí le vamos agregando, le vamos acumulando más. Seguro que sí, sí. Si alguien lo quiere ver así, desde luego que tiene razón y desde luego que se puede. Muchas gracias. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, una duda, todavía nos queda algún tiempo. Sí, una pregunta más, maestro Armando. Sí, Sandra. Entonces, ¿es adecuado hacer con qué periodicidad de la carta de revolución solar o pedir apoyo para que nos la hagan? Al final, bueno, finalmente son posibilidades, pero la periodicidad, como para no pensar en estarnos sugestionando con las cuestiones. Nada más. Muchas gracias. Sí, miren, ¿qué será? Unos 2 meses antes de cumplir años, se puede, voy a dejar de compartir, o lo puedes dejar de compartir. Sí, ya está, Armando, ya nos podemos ver todos. Ok. Sí, un poco antes de cumplir años, es conveniente encargar la revolución solar para que cuando llegue el primer día, pues ya sepamos cómo nos pinta el año. Incluso hay una técnica que se llama revolución solar diaria y entonces podemos entrar a ese nivel de detalle de cada uno de los 365 días que nos toca vivir a partir de nuestro cumpleaños. Yo no lo he trabajado porque, bueno, pues es mucho tiempo estar analizando día por día,
Pero, pues bueno, la posibilidad está ahí. Otra pregunta, Armando. Bueno, ya que la gente se anima, pues yo Mira, yo alguna vez vi a un youtuber diciendo, mira, tú agarras tu revolución solar y la revolución solar pues es un año, son 12 meses. Entonces, tú puedes, por ejemplo, decir si ya pasaron 3 meses de tu cumpleaños, entonces puedes como que avanzar y recorrer tu revolución solar porque hay cosas que ya se cumplieron. Y me quedé pensando como que dices tú, bueno, pues eso de recorrer los grados, 30 grados, bueno, un signo serían 30 grados, entonces 3 signos serían 90. Como que no se veía muy lógico, pero bueno, a lo mejor puede ser. ¿Tú cómo lo ves? ¿Se vale? ¿Te refieres a que, por ejemplo, 3 meses después de que cumplí años, levanto otra carta de revolución para ver cómo es a partir de ahí? No, yo agarro mi carta, mi carta de revolución solar Ajá, y haz de cuenta que los primeros 3 meses después del ascendente, pues que ya se cumplió, ¿no? sí, Así lo manejaba esta persona. sí, sí. ¿Cómo lo ves? Así, desde luego que sí se puede, porque miren, consideremos a la revolución solar como un reloj que empieza a moverse a partir de nuestro cumpleaños. Y entonces ahí tenemos planetas muy rápidos, como la Luna, a lo mejor sería el segundero, y otros planetas no tan rápidos, pero y entonces van a hacer su recorrido de acuerdo a su movimiento natural. Por ejemplo, eh, Mercurio, el Sol, Venus se van a estar moviendo aproximadamente 1 grado por día, pero la Luna se va a estar moviendo mucho más rápido y le va a dar varias vueltas a todo el zodiaco. Si el ciclo de la Luna es 28 días, quiere decir que va a pasar pues como 12 veces, va a ser 12 ciclos en ese periodo del año. Y, y sí, para cada periodo de los meses que querramos, al mes, a los 2 meses, a los 3, a los 6, sí, podemos ir analizando qué es lo que se va moviendo y qué nos toca vivir. Sí, desde luego que sí. Correcto, no sé. Yo tengo muchas preguntas. Bueno, pero a ver, no sé si María Lucrecia quiere hacer alguna pregunta. Ella maneja muy bien su carta. ¿Alguien más? Si no, yo ahorita les digo. Quisiera que participáramos más, ¿no? Dolores, alguien que quiera hacer una pregunta. Lucrecia, adelante. No, pues la verdad, yo precisamente hoy me di cuenta de algo y es que tengo mi Venus en Piscis, o sea, está en agua y me dice que maneje lo que yo entendí, que maneje más mi realidad con magia, porque entendí que Venus en Piscis es manejar la magia, pero está en la casa 2. Lo que pasa yo es que la carta solar casi, o sea, no la he trabajado mucho. Yo sí la trabajé un tiempo con la ayuda de un astrólogo, pero yo sola no. Pero sí me di cuenta hoy de ese aspecto de mi Venus en Piscis y me pareció muy interesante, ¿no? Pues es como muy actual para la época. Sí, miren, desde luego que se puede enfocar desde cualquier ángulo la carta, desde el aspecto mágico, seguramente, aunque yo me iría más a lo práctico. Un Venus, en Revolución Solar, un Venus en la segunda casa en Piscis es una oportunidad. Venus representa el dinero y en la segunda casa, que es la del dinero, y en un signo donde se exalta, que es en Piscis, caramba, pues es un periodo en donde hay que empezar a buscar
lo más seguro es que veamos cómo nuestros ingresos se están incrementando. Y Venus, pues entre otras cosas, representa los afectos, la empatía, y entonces eso va a mejorar nuestras relaciones con los demás, que a lo mejor ese hecho de mejorar las relaciones nos trae aparejado la llegada de nuevos ingresos. Mire, sí, qué bueno que alguien lo pueda ver desde el punto de vista de la magia, aunque yo prefería verlo desde un punto de vista más práctico. Muchas gracias. Armando, con respecto a los tránsitos y las progresiones, muy interesante y muy de acuerdo con esto de que las progresiones son algo muy íntimo de cada persona, porque pues es nuestra carta natal la que se progresa. Y los tránsitos, pues bueno, es la situación actual, entonces me parece excelente lo que dijiste. No sé si puedas abundar un poco más sobre eso, de que, bueno, cuando hacemos una interpretación de una carta natal para una persona, dama o caballero, pues hay que levantar su carta natal, ver cuáles son sus aspectos, cuál es su proyecto de vida, y los tránsitos los manejabas como, bueno, qué es lo que está viviendo actualmente o qué va a vivir en corto plazo, no sé, 3, 6 meses, lo que sea. Pero luego habría que hacer las progresiones para ver cuál va a ser su avance, etcétera, etcétera, porque los tránsitos, bueno, ya no me quiero meter en tecnicismos. ¿Qué piensas de eso? Es importante considerar todo. Miren, desde luego, las progresiones secundarias nos hablan de aquello que nos va haciendo cambiar, experimentar, vivir una nueva forma al cambiar, por ejemplo, de signo o al tocar aspectos con otros planetas. Y efectivamente se refiere a nuestros cambios internos, que somos, digamos, libres de poder vivir eso de determinada manera. Eh, los tránsitos ya no es algo tan, digamos, tan interno, pero sí nos marcan pautas de lo que nos toca vivir porque se van a poner en aspecto con algún planeta o un punto personal de nuestra carta. Pero además hay que considerar algo que no nos dio tiempo de hablar sobre las direcciones. Y las direcciones son aquello que nos toca vivir sin que tengamos la posibilidad de controlarlo. A lo mejor algún enojo lo podemos controlar y somos libres de explotar en algún momento, de que ya no podemos contener nuestra furia, o de hacer un esfuerzo, pensar las cosas antes de actuar espontáneamente o violentamente o impulsivamente. Ahí tenemos libertad. Pero, por ejemplo, si vamos manejando y un conductor irresponsable y bajo los efectos del alcohol se nos viene encima y nos alcanza por atrás, o se viene en sentido contrario y nos choca, es algo que no podemos nosotros cambiar. Esas son las direcciones primarias. Eso lo veríamos la próxima semana, Podemos ver en la siguiente sesión. aunque sea poquito, pero para que nos vayamos animando a estudiar cosas más, Sí. más profundas, ¿no? Ahora, alguien podría decir, bueno, ¿y a mí de qué me sirve? O yo prefiero saber, o prefiero más bien no saber, porque pues es algo muy dramático y a lo mejor no sé, es algo lastimado o hasta quedo invalidado, un hueso, no sé, lo que pueda pasar sin que yo tenga modo de hacerlo. Miren, no lo vamos a poder evitar, porque esa es la parte del destino que nos toca vivir. Pero sí nos podemos preparar para lo que viene. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Oye, pues cómprate un seguro,
este, si te va a caer un palo en la cabeza, pues te va a caer, pero pues ponte un casco y ya no va a tener la misma repercusión que si no tuvieras nada. Es una manera de prepararnos, a lo mejor un tanto burda, pero de eso se trata, de que estemos preparados en forma anticipada para aquellas cosas que se nos vienen sin que las podamos controlar. Muy bien, pues no sé si alguien más tenga una otra pregunta. Yo creo que ya sería la última, estamos en tiempo. Un comentario breve. Sí, Gracias. Dolores. Mira, yo en la vida he aprendido que las cosas son porque son y lo que va a pasar, va a pasar. Lo que decía Armando es parte de tu destino y pues tiene uno que estar preparado para lo que venga. No sabemos nada más. Sí, gracias. Nos vemos en 8 días. Gracias. Un gusto. Miren, para no quedarnos así como tan, como un destino tan obligado, aquí lo importante es saber que vienen cambios y estar preparados para los cambios, para fluir con aquellos cambios y no estar obcecados en no aceptar lo que nos toca vivir, porque pues lo vamos a tener que vivir en forma dolorosa, ¿no? Entonces aquí siempre hay una parte de destino, pero otra de libre albedrío, en donde nosotros podemos determinar cómo vivir aquello que nos toca experimentar. Muy bien, pues muchas gracias, Armando. Antes de despedirnos, ¿qué tema vas a dar tú en el simposio de Jalapa? Jalapa. Estoy programado otra vez para astrología horaria. Ah, excelente. Muy bien, pues ahí tienen, tenemos al profesor Armando que sabe muchas cosas, hay que aprovecharlo. Los que estén aquí cerca de Veracruz, del estado de Veracruz, pues están todos invitados a ese simposio. Es un experto, Armando, en astrología horaria. Me siento apenado contigo, Armando, porque te entrampé para la siguiente semana, pero creo que Está vale bien. la pena. Una disculpa. No, está bien, si hay interés, pues adelante. Sí, Miren, pues rápidamente, de astrología horaria, es una técnica de pronóstico, pero es la más exacta. Su porcentaje ¿es de cierto? acierto es el más alto. Decíamos, la revolución solar nos va a decir de probabilidades. Por ejemplo, es probable que te cases en este año. Es una probabilidad. Pero la astrología horaria va más allá y con mucha precisión. Y nos puede decir, a ver, Juan Pérez, te vas a casar con María Luisa Hernández y ese día prepárate porque va a estar lluvioso. No hagas tu ceremonia al aire libre, sino tenlo programado para que sea dentro de instalaciones, porque si no se van a mojar todos los invitados. Parece una broma, pero es real, ¿eh? Muy bien, pues si tienes tiempo, yo creo que a lo mejor no, pero si te sobra algo de tiempo, aunque sean unos 5 o 10 minutitos, platicarnos algo de astrología horaria en la próxima semana para que Sí, redondear un poco. Pero bueno, depende es que él trae mucho material, mucho, y luego las preguntas, pues le quitamos el tiempo, pero bien, motiva. Pues bueno, no nos despedimos de este tema tan interesante que son las técnicas para poder predecir de alguna manera lo que puede suceder en el futuro y prepararnos para ellos. Queremos, a nombre del COIPCO, del Colegio Internacional de Profesores de Cosmología, agradecerle a Armando su siempre buena disposición. Él va a estar, como les dije, en el simposio de Jalapa para Semana Santa. Prepárense, estudien. Ahora esperemos que ya para mañana ya esté el video publicado. Si alguien no se ha inscrito a la Escuela de Cosmología, por favor ponga aquí en el chat su nombre completo y su número de celular.
con todas las extensiones, porque a veces son de Colombia o de Venezuela y luego pues, el teléfono acepta pues, esos números porque faltan dígitos. Pues muchas gracias, Armando. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora, a las 7 de la noche. Y esperen el cartelón, también va a salir próximamente. Te agradecemos mucho y agradecerles a todos ustedes su buena disposición para acompañarnos. Los que nos ven de Sudamérica, para ustedes ya son como las 9:30, 10. Y para los de México, pues son como las 8:30, 9, 8:30. Pues estamos en tiempo. Gracias nuevamente, Armando, por todo. Un abrazo a todos. Que pasen buenas noches, que tengan dulces sueños. Muchas Hasta gracias. luego. Buenas Gracias, Armando. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches para todos. Gracias. Hasta pronto.